¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con el diputado Tizón. Vamos a hablar sobre qué piensa en torno a las últimas noticias que tienen que ver con la mega causa y además sobre la producción de cannabis proyecto que encara la provincia de Jujuy, el aceite de cannabis. En un minuto voy a estar con él. Pero antes que nada quería reflexionar respecto de otro de los temas que creo están instalados, que tiene que ver con la coparticipación municipal. Y me parece a mí que cuando la intención es disciplinar o sostener el control político, es inevitable el manejo de la caja. Esta es mi impresión, como le digo, o por lo menos mi punto de vista respecto de por qué el gobierno de la provincia se resiste, me parece a mí, a impulsar la ley de coparticipación municipal. La gran mayoría de los intendentes, así lo hemos podido constatar, sostienen que es necesario impulsar la ley. Algunos aún admitiendo que es necesario, pero que no es el momento todavía. Es necesario, pero no es el momento. Yo creo que no es una cuestión de momentos. Nunca va a ser el momento mientras el poder siga queriendo disciplinar a los intendentes. Por lo menos esto es lo que creo yo. El propio intendente de Mendieta, que estuvo aquí en las últimas horas, admitió que en tiempos de Fellner el tema estaba prohibido. Estaba prohibido hablar de coparticipación municipal en esta provincia. Se supone que quienes dicen representar el cambio, que hoy gobiernan la provincia de Jujuy, deben dar el debate a la luz de los hechos, al menos creo, por lo que veo, si bien es cierto, deberían dar el debate, no está en la voluntad, a la luz de los hechos, del propio gobernador impulsar la ley. Esta es mi impresión. El gobierno, en este mismo sentido, reacciona con algunos argumentos. Por ejemplo, habla de un supuesto índice de cálculo por habitante que arrojaría datos asimétricos entre los municipios respecto al reparto de la plata. Ese es el relato del gobierno. Pero creo que no es ni la única ni la última fórmula para resolver el tema. Me parece que debe haber otras herramientas para dar esta discusión. No se puede seguir con el mismo argumento desde hace 30 años. No, que el índice para calcular tal cosa haría asimétrico el reparto de los recursos para los distintos municipios. Me parece que debe haber otras recetas. Creo además que el ministro Sadir, en la intimidad, está compartiendo la idea de impulsar la ley. Porque admite además que así no se puede seguir con este esquema. Además, le digo otra cosa, el debate va a ayudar a blanquear o en todo caso, transparentar la realidad sobre los números concretos de la provincia. Tema que hasta hoy no está claro. ¿Usted tiene claro cuáles son los números de la provincia? Le pregunto. Yo no. Por eso digo que acá hay también como una suerte de deuda del gobierno con la sociedad en materia de transparencia. Porque hoy el tema de los números en toda Argentina es un tema de Estado, ¿no? Estamos discutiendo permanentemente números, todo el día, todo el tiempo. Entonces hay que ser claro en este sentido. Y además es imperioso plantear el tema del proyecto de ley de coparticipación porque los municipios se deben un orden fiscal normal. Además no se puede seguir con esta historia de la fila de intendentes en la Casa de Gobierno pidiendo limosna al ministro cuando se les acaba la plata. Esto no pasa en ningún lado, salvo en la provincia de Formosa, otro espanto político que lleva años sin ley de coparticipación municipal. De manera tal que es un tema que ya está instalado. Hay un diputado de la oposición, o algunos diputados de la oposición, que están viendo, evaluando la idea de presentar un proyecto en este sentido, en el ámbito de la Cámara de Diputados. Veremos qué pasa en los próximos días. El gobierno sostiene que quiere modernizar el Estado. Me parece fenómeno.
Me parece fenómeno. Ahora, no hay Estado moderno sin ley de coparticipación municipal. Esto es básico. En un minuto vuelvo y hablo con Ramiro Tizón. Gracias, señor director, muy amable. El diputado Ramiro Tizón con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, ¿cómo está? Muchas gracias Bien. por esta invitación. Bueno, ¿cuál es su reacción respecto de este debate que me parece que va creciendo día a día sobre el tema del proyecto de ley de coparticipación? Bueno, es un tema que no es nuevo. Esto creo que durante muchos años se pidió, desde, digamos, cuando éramos oposición, cuando, digamos, a lo largo de todos los gobiernos justicialistas se pidió esta ley de coparticipación municipal. Yo creo que el debate es bueno, yo creo que es necesaria una ley que regule esto. Habrá que ver los proyectos que se presentan y creo que hay que debatir el tema. Creo que hay que debatir porque esto nos va a llevar también a que las municipalidades trabajen con responsabilidad y sepan manejar esos recursos, porque si bien es cierto que hoy los intendentes se ven obligados a ir a la casa de gobierno a pedir auxilio, no vaya a ser que, sí, por eso digo, tenemos que ver cómo se establece un sistema donde no queden ahogados por una falta de responsabilidad al momento de manejar esos recursos, por ejemplo, con el tema del empleo de personal, por ejemplo, o sea, deben manejarse con responsabilidad, pero yo creo que es un debate necesario y que seguramente también es una ley necesaria para la provincia y necesaria para cada municipio, donde, bueno, donde sepan cómo ejercer valga la redundancia, responsablemente el gobierno y cómo van a manejar sus presupuestos. Pero ya digo, yo creo que es un debate necesario, que hay que darlo y una ley necesaria. Está muy bien. Ahora, digamos que si los municipios son autónomos. Absolutamente. Pero son dependientes del poder económico. Económicamente son dependientes del Estado. Hoy en día provincial. El Estado lo que cubre es la planta de personal consolidada a determinada época de determinado año. Quiero decir, se dice, bueno, se cubre esta planta de personal. Ahora, no es raro que haya municipios que de golpe cubran eso y pasen eso y también el Estado tenga que auxiliarlos. Todo eso se da también, ¿no? Entonces, pero es necesario porque lo lógico es que, como en las personas humanas, es decir, nosotros tenemos que saber cuánto es lo que cobramos para saber cuánto es lo que podemos gastar. Creo que también eso en un municipio tiene que repetirse y hace a la autonomía y hace a la soberanía del municipio y de las personas que viven en ese municipio, claro, que saben con cuánto se cuenta y qué se puede hacer con esa plata. Claro, y además el gobierno se saca un problema de encima. Que si nosotros te giramos tal cantidad de plata, bueno, arreglátelas con tu gente y con tu equipo, no tiene que salir el gobierno tampoco a apagar incendios. Es así, es así. O también ocurre la inversa ahora, el gobierno, no, a ver, el poder a lo largo de todos estos años ha disciplinado a los intendentes con este mecanismo. O sea que eso también se terminaría. Por supuesto, esto siempre, digamos, el hecho de depender económicamente de alguien nos quita libertad para ejercer derechos. O sea que yo creo que así como nos pasa en la persona, pasa también con los municipios, y ya digo, hay legislación nacional, y hay diferentes formas de establecer la manera en que se puede dar una ley de coparticipación. Hay distintos sistemas, Córdoba tiene un sistema, Salta tiene otro sistema. Bueno, lo que hay que ver es cuál resulta conveniente, pero yo ya te digo, como quien resumen y toma postura, yo creo que es necesaria una ley y que es necesario, por supuesto, un debate para esa ley. Bien, bueno, hay dos temas por los cuales también quería consultarlo. El primero, está al tanto de las últimas novedades en la mega causa, donde aparentemente un juez federal en Salta ha hecho lugar al pedido de la defensa de uno de los imputados o de un grupo de imputados objetando la competencia del juez Cruz. Sí, bueno, yo la verdad que he leído y es un fallo muy
por una parte es confuso, porque por empezar no nos dice es incompetente o es competente. Manda a que se remita la causa a Comodoro Pi, es decir, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que allí establezcan los jueces si se consideran competentes o no respecto de 3 de los imputados. No es respecto de todos, es de López, Libero y Barata y Libero, exactamente. Con lo cual, la causa va a seguir en Jujuy, los hechos se cometieron en Jujuy, los domicilios de los imputados, yo considero que no son los que nos van a marcar la competencia, sino dónde se comete el delito, que es aquí en la provincia. Con fondos que ya eran provinciales. Digamos que entraron en el presupuesto. Exactamente, ya eran provinciales. Así que yo creo que es una sentencia muy poco clara, una sentencia dictada por uno solo de los 3 jueces y durante el mes de feria. Todo esto me hace sospechar, la verdad, de esta Cámara Federal, pero bueno, es lo que nosotros tenemos. Está esa sentencia, yo tengo entendido que el juez de la causa, que ya se consideró competente, va a insistir en su competencia. No sé lo que hará el Ministerio Público de la Acusación, pero me hace pensar que van a insistir en la competencia y será finalmente la Corte Suprema la que tenga que resolver. ¿Y qué haría respecto de esos 3 imputados, vuelvo a decir, porque la causa en general sigue en Jujuy. Estamos hablando de 3 imputados que no tienen el domicilio en la provincia, pero que cometieron delito. Usted dice que el fallo de ese juez salteño, juez federal, es respecto de estos 3 imputados. Exactamente, sí. Se refiere a eso, a esos 3 imputados. Y que deberían ser juzgados en el marco de la jurisdicción federal. Exactamente, en Comodoro Pi. ¿No? Pero que no lo dice tampoco tan claramente. Le pregunta a Comodoro Pi, pero bueno, pero eso no lo tiene que hacer un juez. O sea, el juez resuelve, o está acá o está en la competencia federal. Pero no le puede preguntar a Comodoro Pi a ver qué opina. O sea, que usted dice que no hay riesgo de que el resto de los imputados pasen a la jurisdicción federal. El resto. Cosentini, Fellner, etcétera. De acuerdo etcétera. a este fallo, por ahora no. Por ahora no, de acuerdo a este fallo, la causa respecto de los demás sigue en Jujuy. Entonces, nosotros lo que tenemos que ver ahora es cómo evoluciona el tema de las apelaciones y todo aquello, pero ya digo, yo creo que es un fallo que está, digamos, viene a ensuciar un poco la cancha, es decir, porque nosotros tenemos una causa donde el juez ya se consideró competente en su momento, y bueno, en este momento, a partir de una apelación formulada por alguno de las partes, de los imputados, bueno, resuelve esto el juez de Salta. Vamos a ver cómo sigue la causa. Pero, ya digo, yo creo que va a haber una insistencia de el juez de la causa de aquí de Jujuy, el doctor Cruz, sosteniendo lo ya resuelto anteriormente, y seguramente hace lo mismo el Ministerio Público de la Acusación. Claro, porque usted recién hacía mención, no sé qué hará el Ministerio Público de la Acusación. No, seguramente ¿Qué puede hacer el Ministerio Público? Lo lógico es que, porque ya lo hizo antes, sí, es que defienda la competencia provincial. Bien. Que insista en que es competente el juez de Jujuy. Bien. Porque ya digo, los delitos se cometieron en Jujuy y sobre fondos que ya habían ingresado a la provincia de Jujuy. Bueno, y la ratificación de la competencia por parte del Ministerio Público de la acusación debe hacerse en la Corte. Finalmente, finalmente en esto quien va a resolver va a ser la Corte, eso es lo que digo. Okay. Es decir, está el procedimiento, pero finalmente quien resolvería sería la Corte Suprema. En un proceso que sigue y bueno, que está comenzando recién. También hay un pedido me parece a mí, de objeción de competencia del doctor Canedi que está en la Corte, ¿no? Sí, yo entiendo que son 2 pedidos los que están, son 2 los pedidos que hay. Diputado, ¿el gobierno piensa producir aceite de cannabis? Así es, ¿Cuál es su reacción respecto a esto? Bueno, tenemos 2 leyes, la ley nacional que se aprobó, creo que fue el año pasado, ya no recuerdo si fue en el 17 o en el 16, y el mismo año, unos meses después, se aprobó también en la provincia de Jujuy,
la ley que establece, posibilita el uso, la utilización del aceite de cannabis para uso medicinal. Y bueno, yo creo que es muy importante para la provincia, que es muy importante para todas aquellas personas que tienen familiares que necesitan de ese aceite para curar o para paliar efectos de dolencias. Entonces yo creo que es muy importante. Yo conozco, en su momento estuve charlando con el ministro de Salud, que me contaba cuando estuvo en Chile, cuando estuvieron tratando con la gente del laboratorio con el que se piensa trabajar, de la seriedad de ese laboratorio y de la complejidad de los elementos que tienen para tratar. Así que bueno, eso me dejó muy tranquilo, porque yo justo coincidí en un viaje con el ministro cuando venía él de entrevistarse con esta gente, y bueno, yo creo que es muy bueno para la provincia, y que sea la propia provincia la que lo produzca. Eso indudablemente es bueno para la población, es bueno para los ciudadanos, y es muy importante porque hay que tener un pariente que lo necesite para saber lo difícil que puede ser conseguir, y sobre todo conseguir un aceite que tenga la garantía y que se conozca cómo está hecho y por quién está hecho. Está muy bien. Entonces sería un laboratorio chileno en tierras de finca El Pongo. Son 3 hectáreas. Exactamente. Y ¿no? Con la supervisión técnica del INTA. Del INTA y de la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud de la provincia. Es la autoridad de aplicación. Es la provincia, es la autoridad de aplicación. Y después tiene, por lo que propone la misma ley, la supervisión del Ministerio de Seguridad de la Nación. También el Ministerio de Seguridad de la Nación y los distintos organismos de seguridad que trabajan en la cuestión medicinal. Claro. Tienen que tener, por supuesto, todos aquellos permisos, pero ya digo, es muy importante que esto, incluso por el precio y por todo aquello que se pueda producir, que sea la provincia la que la produzca. Diputado, usted sabe que ayer reflexionaba sobre cierta incertidumbre cívica que uno percibe en la sociedad. ¿Usted tiene la misma sensación o no? ¿A qué se refiere? Por los hechos que están ocurriendo, las cosas que están pasando. La gente está descreída, está malhumorada. ¿Usted tiene la misma sensación o no? Bueno, yo creo que es un momento que es un poco difícil. Yo sí. Creo que se están dando muchas cosas, pero que yo creo que al contrario, yo creo que si bien hay un momento de cierta, digamos, de incertidumbre, en todo caso en lo económico nos influye mucho, es un momento difícil para esto. Hay medidas del gobierno donde yo tampoco las termino de entender, es decir, como cuando hablamos, por ejemplo, de la quita de asignaciones familiares o de la reducción en otros casos, o del tema de las Fuerzas Armadas. Bueno, hay gente que lo comparte. Yo, por ejemplo, creo realmente que esto no ha solucionado la situación en otros países, justamente en países que el gobierno los nombra como ejemplo, como ser en México y Colombia. Es decir, allí el uso de las Fuerzas Armadas realmente no ayudó para la lucha contra el narcotráfico. Nosotros vemos lo que es México, y en Colombia se trató más bien de una solución política más que una solución con las Fuerzas Armadas. Así que yo no me parece que sea necesario ni bueno, a pesar de que, digamos, de los distintos argumentos, creo que es un retroceso en la política. Un retroceso de la política y un retroceso también de aquellos consensos, de aquellas políticas de Estado que se habían formulado ya desde la época de Alfonsín. Pero creo que hay otros debates que son muy importantes, como todo lo que está ocurriendo con el tema del aborto. Salga como salga la ley. No quiero en este momento ir más allá, sino simplemente decir que se tratan de debates donde la sociedad está hablando de nuevos derechos. Ya digo, se apruebe o se rechace la ley, pero es un gran avance que se tuvo en todo este tiempo y que vemos que se está aprendiendo a convivir de otros modos. Gente por ahí de distintas ideas políticas, pero que pelea por obtener nuevos derechos. Entonces, si bien ya digo, hay un panorama por ahí de algún descreimiento en el tema económico,
Yo lo puedo entender y compartir, pero creo que hay un panorama político que por ahí también nos tiene que traer cierto optimismo, porque sabemos que a veces que es bueno este crecimiento, esta lucha por nuevos derechos que se está dando en el país, y que en la provincia también los vivimos, a pesar de que en el momento de las discusiones puedan ser muy acaloradas. Las expresiones, por ejemplo, de personajes como el señor Delía, Bueno, son lamentables. o la señora Milagro Sala insultando a los jueces en el marco de la causa Pibes Villeros, ¿usted cree que son reacciones de sectores minoritarios o es la expresión de un sector de la sociedad que realmente... No, yo creo que Delía es un energúmeno, ya lo hemos vivido antes, y, digamos, Delía no creo que represente a nadie, la verdad, ¿no? Y en el tema del juicio, bueno, creo que son expresiones de alguien que, bueno, que en todo caso está nervioso, lo están juzgando y hace y se ha expresado ahí, pero me parece que no representan a la sociedad en ninguno de los dos casos. Creo que la sociedad puede tener algún descreimiento, puede tener algún tipo de sensación digamos de a ver qué es lo que va a pasar en esto, ¿no? O de no gustarle lo que está ocurriendo, también eso es lógico y pasa muchas veces, ¿no? Y ya digo, a mí tampoco me gusta todo lo que está pasando, ¿eh? O sea, no quiere decir. Está claro. Así que, sí, yo lo entiendo, lo comparto, pero creo que esas expresiones, así la expresión de la patota de Delía, bueno, creo que no, creo que es Delía y sabemos quién es. Son expresiones sabemos quién es. radicalizadas pero minoritarias. Totalmente. Gracias por venir. Muchas gracias. Ha sido muy amable. Muchas gracias. El diputado Ramiro Tizón con nosotros. Chao.